Bienvenidos a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales y eltiempo.com a otro episodio de GPS Mundial, aquí donde hablamos de mundo y las noticias que pasan alrededor de él. Hoy con nosotros tenemos a Jorge Hernando Pedraza, él es secretario general de la CAN. Muchísimo gusto, bienvenido al tiempo. Bueno, gracias Diego por la invitación a compartir con la teleaudiencia una serie de buenas noticias para todos los ciudadanos andinos aquí desde Bogotá en el día de hoy. Bueno, pues voy a leer primero un pequeño perfil suyo. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en gestión de entidades territoriales y experto en telecomunicaciones. Ha sido concejal, diputado, representante a la Cámara, senador, ha hecho 1000 cosas diplomáticamente y desde 2019 se desempeña como secretario general de la Comunidad Andina, cargo que ostentará hasta 2023. Entonces, con eso en cuenta, háblenos un poco de la Comunidad Andina, cómo ha ido su trabajo. Bueno, Diego, mire, desde el año 2019 yo recibo la Comunidad Andina al ser elegido por los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Y comenzamos una tarea de dinámica, de modernización, de acercar la comunidad andina al ciudadano andino, de actualización, tanto institucional como normativa, y de mucha puesta en escena, y de contarle al interior de la comunidad andina, a los ciudadanos, todos los beneficios que se han hecho a lo largo de estos 53 años. Y por supuesto, eso nos ha permitido hoy consolidarnos y posicionarnos, de tal manera que hoy la CAN es el organismo internacional más sólido, sin duda, de América Latina. Y trabajando, desde luego, produciendo una serie de decisiones que son las normas que nosotros expedimos para los 4 países, que tienen carácter de supranacionalidad y que son obligatorias en su cumplimiento y de cumplimiento inmediato. Ese creo que es además un piélago fundamental de la estructura que sostiene siempre la CAN, es que sus normas prevalecen sobre las normas de nuestros países y se aplican de manera inmediata y obligatoria. Y en ese aspecto hemos desarrollado una cantidad de normas y unas que llamémoslas de última generación, incluso que nacen a partir de la pandemia, en donde logramos entender que era un momento doloroso para la humanidad y para todos, muy difícil económicamente hablando, pero que lo logramos convertir en una oportunidad a tal punto que hoy las cifras hablan por nuestros hechos. Señor Pedraza, uno de los anuncios más recientes de la CAN es la iniciativa Caminos Andinos, que trata turismo, pero cuéntenos un poco de qué trata, cómo la impulsa la CAN. Gracias, sí, es una norma que nos ha aprobado unos recursos para comenzar a hacer ese diseño de los caminos andinos, que no es otra cosa distinta a que busquemos que el turismo sea una espiral, un elemento que ayude de manera inmediata en el impacto positivo de la recuperación de nuestras economías golpeadas por el COVID, afectadas también por la guerra de Europa y por otros factores, por ejemplo el inflacionario. Y por eso, a iniciativa de la presidencia pro tempore de Ecuador, el presidente Lasso promovió el tema y hoy tenemos ya unos avances para que, además, recogiendo lo que ancestralmente eran las rutas del Campañán, que viene desde la Patagonia hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, caminos históricos que hoy hay que reivindicar, y muchos otros destinos, centenas de destinos en cada uno de nuestros países. Voy a decir algo, mucho más allá de ese hermosísimo paraje que es la Sierra Nevada de Santa Marta, que es Colombia, hay más destinos turísticos, pero muchos. La Laguna de Tota, la Amazonía, la Orinoquia, todo. Y lo mismo ocurre mucho más allá de Titicaca en Bolivia y muchos otros, y mucho más allá de Ballestas y de Machu Picchu en Perú. Hay otros, o mucho más allá de Galápagos y las verdes praderas de Ecuador. Hay otros, de tal que esos destinos vamos a poderlos identificar y promoverlos ante los asiáticos, los norteamericanos, los europeos, para que vengan muchos más. Esperamos que vengan, ojalá, un par de millones de nuevos turistas a la comunidad andina y nos dejen aquí unos ingresos que nosotros podamos redistribuir a lo largo de nuestra economía, generando además una oportunidad importante para el sector turístico, que tiene muchísimos, se irriga en muchos sectores, porque es un sector sumamente de mucha repercusión en la economía de nuestros países. Por eso le hemos apuntado a esa tarea de hacer rápidamente esos caminos andinos y comenzar a generar mucha
pero mucha más afluencia turística del mundo hacia los países de la comunidad andina, es decir, hacia territorio boliviano, colombiano, ecuatoriano y peruano. Antes de pasar a la siguiente pregunta, pues recordar a nuestros televidentes que la comunidad andina está estructurada por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y comercialmente hablando, hace unas semanas ustedes anunciaron que por primera vez en la historia China se convirtió en el primer destino de exportaciones de la comunidad andina. ¿Qué implica eso? ¿Por qué se da? Y sí, ¿qué significa esto para nuestros países? Gracias, Diego. Cuando usted me preguntaba hace un instante de cuál era el resultado, evidentemente las cifras hablan por nosotros, mucho más que nuestras palabras. Mire, nosotros crecimos el 42.1% en exportaciones el año pasado respecto del anterior. Es decir, que en el año 20 habíamos exportado 96.500 millones de dólares al mundo entero y en el año 21 hemos incrementado el 42%, significando que hemos pasado a exportar 136.700 millones de dólares al mundo. Y también hemos aumentado nuestras exportaciones intracomunitarias de 6.500 millones de dólares a 9.700 millones de dólares. Estos son las exportaciones y el mercado que hacemos al interior de la comunidad andina, significando una fortaleza y digamos, una consolidación frente a lo que ha ocurrido en el mundo, pero sobre todo en el crecimiento para nuestros mercados y en la consolidación de nuestras economías, que por supuesto siguen muy golpeadas por los efectos, repito, del COVID y también un poco por los efectos colaterales de la confrontación en Europa. Bueno, pero hablando de lo de China, digamos que usualmente hay una puya ahí en Estados Unidos y eso, y muchos temen, digamos, que la influencia china y la dependencia económica afecta a los países. Me quedó a mitad de respuesta sí. Estos 136.500, 700 millones de dólares, que fueron las exportaciones nuestras, nos generaron una variación. Por primera vez en la historia de la comunidad andina, pasó a ser China nuestro primer destino de exportaciones, con el 19.8%, seguido de los Estados Unidos, que era tradicionalmente el primer destino de nuestras exportaciones, con el 18.5%, y enseguida por la Unión Europea con el 11.9%, y también las intracomunitarias andinas con 6.9%. Esto significa que hay una evolución en las tendencias y en los mercados. Finalmente, cambian los consumidores, cambian las formas de consumo, cambian los elementos que se consumen, de tal manera que tenemos un mercado en crecimiento y eso nos genera a nosotros un gran entusiasmo porque hay que avanzar en hacer más normas que faciliten, o más bien normas que desmonten muchas trabas y muchos obstáculos como ya lo hicimos, y que además con la transformación digital que estamos haciendo, por ejemplo con el diseño de nuestro Intercom, que es un sistema digamos de digitalización de todas nuestras aduanas para que se hablen en tiempo real y tengamos un mejor sistema aduanero y un control y una comunicación permanente en tantas operaciones que a diario se hacen, miles de operaciones en nuestros 4 países, o también con el montaje de nuestra plataforma de ambiental andina, que será un centro de monitoreo de vigilancia para mantener siempre incólumes esos dos principios de la Carta Ambiental Andina. Primero, sostener biodiversidad y segundo, evitar o mitigar los efectos del cambio climático. En fin, y otra serie de medidas que hemos venido tomando que significan modernización, actualización de la comunidad andina y estar listos, porque creemos que además este es un momento en que se sigue debatiendo si estamos entrando con una ola tan alta de la inflación en un proceso que nos va a generar dificultad a la hora de conseguir nuestros alimentos. Y nosotros resulta que somos productores de comida, así que estamos trabajando para convertir a Lacan en una potencia alimentaria del planeta. Nosotros tenemos comida para darle al mundo. Señor Peraza, muy importante eso y sobre todo que este optimismo a veces en la incertidumbre un poco política, obviamente pues hablando de lo que está pasando en Colombia, que hace un par de semanas elegimos al primer presidente de izquierda, Gustavo Petro, y es la primera vez que pasa en Colombia, pues obviamente eso impactará a la comunidad andina, pero quiero que usted me comente cómo y qué implica este cambio. Nosotros en la comunidad andina, primero, el secretario general no le es, dentro de las funciones, no está la de opinar políticamente. Las opiniones sobre la política de los estados está en la comunidad andina reservada al fuero de los presidentes. Son ellos los que opinan de la política del estado. Yo no debo opinar de los asuntos políticos de cada estado ni de los asuntos de la política interior de cada país. En segundo lugar, la comunidad andina no obedece en su rumbo a criterios ideológicos
porque este es el proceso de integración que hace 53 años nace con un profundo sentido, ese es el integrador, pero que además recoge el sueño de Bolívar, el de la gran América, el de la sociedad americana unida, unificada. Nosotros lo hacemos. Y por eso, uno de los postulados filosofales más importantes de la creación de este organismo fue, a través de la integración, lograr mejoramiento de la calidad de vida. Para eso se creó la Comunidad Andina. De tal manera que desde mi llegada en el año 2019, yo trabajo con todos nuestros países y ha habido cambios de presidentes en todos los países y las condiciones de trabajo hacia adelante son las mismas. Nosotros tenemos un compromiso con la sociedad boliviana, con la sociedad colombiana, con la sociedad ecuatoriana y con la sociedad peruana. Y trabajamos armónicamente con los gobiernos que eligen nuestros pueblos, porque ese es el deber y esa es la condición de la Comunidad Andina y de la Secretaría General, ser facilitador de las acciones que generen conquistas en beneficio de nuestros pueblos y que son dirigidas por nuestros jefes de Estado, que entre otras cosas el Consejo Presidencial Andino es la máxima cúpula direccional de la Comunidad Andina y se funge como, por supuesto, la jerarquía mayor dentro del sistema de integración, donde no solamente está la Comunidad Andina como Secretaría General, sino donde hay otras instituciones que forman parte del sistema andino de integración. Y en esa misma línea, ¿ya ha habido de pronto algún contacto con el grupo de empalme de Petro o cómo van con eso? Digamos, para la posesión presidencial, ¿podemos esperar la visita de algunos de los presidentes de la Comunidad Andina? Claro, los presidentes, algunos de ellos ya sé que está anunciado la asistencia del presidente Castillo de Perú, del presidente Arce de Bolivia, del presidente Lazo de Ecuador, de tal manera que la Comunidad Andina estará aquí toda presente. Y yo he recibido también la invitación para asistir a los actos de posesión y él ha confirmado, así que la Comunidad Andina y el secretario general estará representando a la Comunidad Andina también en los actos de posesión del presidente Petro y estaremos allí como un mensaje además de solidaridad y de respaldo a las acciones de su gobierno. Sin insistir mucho en el tema, ya para cerrar el tema político, que ya usted mismo dice que no puede opinar, pero sí, pues es que es una noticia muy importante que por primera vez Petro se una, digamos, a otros presidentes de izquierda. En este caso estaríamos hablando de Luis Arce y de Pedro Castillo. Digamos que no, la balanza no funciona por ese lado, ellos no son los que deciden, de pronto sus ministros, cancilleres. No, la Comunidad Andina tiene, repito, un Consejo Presidencial Andino. Okay. Ellos son la cúpula de nuestro sistema, la jerarquía máxima. Luego está el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, el CAMRE, y la comisión integrada por los ministros de Comercio. Y esa es la institucionalidad, y nosotros trabajamos permanentemente en el día a día, conquistando acciones que nos permitan irrigar el beneficio hacia todos los ciudadanos. Y estoy en la certeza de que, y además es la obligación nuestra, ser facilitador de todas las acciones y de las propuestas que el nuevo gobierno de Colombia tenga, integrado dentro del Consejo Presidencial Andino, que a propósito lo tendremos a finalizar el mes de agosto, y que además siempre en el estatuto de nuestra organización, cada año se rota en la presidencia pro tempore, así que cuando yo ingresé, trabajé con presidencia pro tempore de Perú, luego de Bolivia, luego de Colombia, ahora de Ecuador, y vuelven nuevamente a Perú. En estos 3 años y medio ya he dado la vuelta, de tal manera que siempre y en todas las condiciones, independientemente del gobernante, la Comunidad Andina tiene la obligación, la Secretaría General, de ser un soporte de colaboración eficiente y eficaz para todas las iniciativas de nuestros presidentes, que son los jefes de la Comunidad Andina, del Consejo Presidencial Andino y del presidente pro tempore, que ejerza durante cada año el mandato para cumplir con un plan de acción que se trace y desde luego un programa que siempre se ha ejecutado de manera eficaz desde la posición que regento como jefe del organismo. Secretario, quiero retomar un tema que usted tocaba hace un poco y es como la tecnificación que ha tenido la Comunidad Andina. Y ustedes recientemente hicieron un anuncio muy importante y es que aprobaron una norma de protección de usuarios en materia de comunicaciones. Cuéntenos un poco sobre eso. Gracias, Diego. No me podía ir de conversar frente a la teleaudiencia colombiana de este instrumento importantísimo que acabamos de aprobar la semana anterior, que se trata del Estatuto de Defensa de los Usuarios de las Telecomunicaciones. Mire, a diario tenemos la presión de la publicidad que no estamos pidiendo, la intromisión de llamadas telefónicas que no estamos pidiendo, probablemente incluso en horas de descanso familiar. Se nos están entrando a toda hora con, no sé si a través de los algoritmos, con publicidad, en la mayor parte de los casos no consentida ni pedida de parte de cada usuario. Se trata de un estatuto que defiende la data personal, que defiende también a los usuarios de tanta violabilidad que hay permanente, de la intimidad, de la reserva, de todo ese fuero que hay que proteger
y que tiene que naturalmente hoy cumplir como una obligación con este estatuto las operadoras, que van a tener que asumir una serie de conductas, seguramente a través del montaje de unos software que garanticen el respeto y la tranquilidad a los usuarios de las telecomunicaciones, bajo desde luego la consecuencia que de no cumplirse, pues serán investigadas, previas investigaciones serán sancionadas por los organismos de regulación y control, en el caso de Colombia, por la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, CRC, y por la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero ya no más, creo que es el momento en que esa saturación, además a la que nos someten, haciendo una permanente presión, eso es un bullying con los ciudadanos, una falta de respeto con el ciudadano. Y entonces, desde la comunidad andina, como norma supranacional de obligatorio e inmediato cumplimiento, se ha establecido la decisión 897, que pretende crear ese estatuto de defensa de los usuarios de las telecomunicaciones, otorgando derechos a los usuarios, protegiéndolos, también imponiendo unas obligaciones a los operadores, unos derechos a los usuarios y también facultando la norma para que los gobiernos actúen en el momento en que de manera, en el día a día haya eventuales violaciones por abuso de posición dominante o por cualquier tipo de circunstancia que violente lo aquí estatuido en este Estatuto de Defensa de los Usuarios de las Telecomunicaciones. Señor Pedraza, para ir cerrando, pues usted le tocó una presidencia bastante complicada con todo el tema de la pandemia. Usted decía que empezó en 2019 y vamos ya poco más de 2 años de pandemia. Claramente los retazos los rezagos, perdón, se siguen teniendo en cuenta, especialmente económicamente. ¿Cómo nos estamos recuperando? Usted ya nos dio ahí un parte de optimismo, pero ¿qué tal vamos con ese tema? Nuestras cifras hablan por sí solas y creo que vamos en un proceso muy consistente de recuperación, de crecimiento económico. No somos la excepción en el mundo del golpe que generó una inédita pandemia en todos los aspectos, en la salud, problema gravísimo de la salubridad, la pérdida de tantos millones de vidas, sino también, por supuesto, en los efectos económicos. De tal forma que con todas estas medidas, mire, hemos liberado una cantidad de trámites que antes se hacían de manera manual, hemos hecho facilitación del comercio, hemos liberado trámites de operaciones en los tránsitos de frontera, hemos hecho capacitación a las MIPYMES desde el año antepasado, hemos creado unas normas que a través de la transformación digital facilitan las acciones, transparentan los procesos, tenemos la posibilidad de tener información en tiempo real y en línea. En fin, todo esto nos ha permitido ser, en realidad, al final del día, más competitivos, y con más competitividad y con más productos y nuevas rutas, seguramente que estaremos exportando más para que tengamos más ingresos también y, por supuesto, eso genere una irrigación en la economía de nuestros países que permita también cumplir con el cometido social que es el bienestar de todos los ciudadanos andinos. 112 millones de ciudadanos andinos. Por eso este estatuto, como complemento del roaming, es que hoy podemos llamar telefónicamente de Colombia a Bolivia, a Ecuador, a Perú, 0 pesos de costo internacional de llamada. Logramos desmontar esos lesivos costos de llamada internacional, beneficiando el bolsillo de todos los ciudadanos andinos. Y ahora este estatuto vela por la transparencia, vela para que haya, por supuesto, unos efectos mayores de seguridad en las comunicaciones, para que haya elementos de inviolabilidad de parte de las operadoras y de tanta publicidad que nos llega y que a veces nos hostiga demasiado. Sentimos un bullying también porque hay que proteger la confidencialidad y la data personal. Así que son tareas que venimos cumpliendo, estas y muchas otras en temas sanitarios y fitosanitarios. Estamos haciendo el montaje de una plataforma que es digamos, un centro de inteligencia fitosanitaria para contribuir a las soluciones químicas y biológicas, por ejemplo, de la aparición de Fusarium, que amenaza con nuestro cultivo de banano en toda la comunidad andina, en lo cual somos líderes mundiales. Nosotros exportamos 6.500 millones de dólares al mundo en banano. Y entonces, con esta plataforma estamos contribuyendo tecnológicamente a la protección para poder, de manera muy preventiva, muy prevenida, tener acciones desde la tecnología que nos ayuden a la contención de la presencia de este tipo de males como el hongo que aparece en el banano, y muchas otras acciones a diario que hemos hecho para que sea un organismo como hoy, el más sólido de América Latina, vigente, moderno, activo, dinámico y con resultados. Bueno, pues secretario, usted ya casi termina su Secretaría General precisamente en 2023. ¿Qué le falta por hacer y cómo le deja este cargo al próximo que venga, que pues creemos que ya no será colombiano durante un tiempo? Cada día que amanece hay nuevas tareas y nuestros países, repito,
Y además hay que señalar lo que hemos contado con el apoyo y la solidaridad y el impulso de los gobiernos de Bolivia, de Colombia, de Ecuador y de Perú. Y también es nuestra tarea ser facilitadores de las iniciativas que todos los días se dan porque somos un organismo que propende en el minuto a minuto y día a día por tantas tareas que hay que hacer en el curso diario de la humanidad para ir a tono con las nuevas exigencias en comercios, en vida social, en garantía de igualdad, en fin, para que seamos ese transmisor y ese instrumento, el mejor vehículo para dar tantos beneficios y que por supuesto seguirán en la institución haciéndose porque las personas pasamos y las instituciones quedan, así de sencillo. Bueno, pues Jorge Hernando, perdón, muchísimas gracias por su tiempo. Estamos aquí en GPS Mundial en un nuevo episodio. Muy interesante todo lo que tuvo por decir y gracias por venir aquí al Tiempo. Diego, gracias a usted y a toda la teleaudiencia del canal del Tiempo y a este espacio mundial de GPS. Ahí estaremos, seguimos trabajando y al final del día lo que importa es que cumplamos con el deber y hoy hay una comunidad andina mucho más cercana al ciudadano, muy dinámica y muy remozada, con una condición de labor, con un equipo humano profesional muy preparado. Funcionamos desde Lima, rodeamos nuestra labor para todos los 4 millones de kilómetros cuadrados que son la jurisdicción de la comunidad andina, con efecto positivo para 112 millones de ciudadanos bolivianos, colombianos, ecuatorianos y peruanos que somos la comunidad andina. Y bueno, pues a todos los que nos ven, muchísimas gracias por estar aquí. Saben que pueden ver esta entrevista cuando quieran en YouTube y en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Gracias, deseo a todos los ciudadanos andinos un día muy feliz.